¿Aló? Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a orar por los hermanos que depositaron sus ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, por la generosidad de cada uno de mis hermanos. Señor, bendice, Señor, tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, y aquel que no puede dar, pues sé tú proveyendo, Señor, para que también de lo tomado de tus manos, cada uno podamos, Señor, ser parte y poder ofrendar, Señor. Vemos que esta es parte de la adoración, Señor. De igual manera, Señor, también por tu palabra que va a ser expuesta en esta hermosa mañana, Señor. Prepara los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos. Puede de lejos levantar su manita y decirle Dios le bendiga al que está ahí. God bless everyone. You can raise your hand and say, hello, everyone. ¿Cuántos están con fuerza? How many of you are with strength? Vamos a pedir a los hermanos en esta hora que concentre su mente y su corazón y todo su ser para recibir la palabra del Señor. Let's concentrate your minds, your hearts to listen to the word of God. Queremos en este momento, mis amados hermanos, empezar nuestro estudio de la palabra del Señor. So we want to start the study of the word of God. Y queremos hablar un tema en esta hora muy importante, And we want to touch a topic very important today. al cual queremos animarle So we want to encourage a que pueda usted estar compartiendo el enlace that you can share the link. y pueda también los que están presentes And all those who poner are mucha present atención to a la pay palabra del attention to Señor, the word of God, a lo que Dios quiere to enseñarnos. what God wants to teach. En esta hora vamos a hablar un tema So we want to talk a topic que se titula ¿Qué debe hacer un pastor? What is a pastor to do? ¿Escucharon? Did you listen? ¿Cuál es el tema? What is the topic? ¿Qué debe hacer un pastor? What is a pastor to do? Quisiera, hermanos, invitarles a que hagamos una oración para iniciar So I want to ask for a prayer so we can start. y pregúntele al que está a la par And si ask the está person right next to you. listo, concentrado para Are you aprender de la ready, palabra del Señor. concentrated to learn the word of God? Así que dígale, no te distraigas por nada, dígale. So tell him, don't be distracted for anything. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este Father, we tiempo give you thanks for this time que tú nos das para poder that you give aprender de us tu palabra. to be able to learn your word. Queremos rogarte, We Señor, want que to tomes plead to you control to take control de cada vida que of está aquí every life that presente y is los que nos present están and those who sintonizando a are través de los listening diferentes medios. and watching us through social media. En El In Salvador, El Salvador, en México, Mexico, en Nicaragua, Nicaragua, en Honduras Honduras, y todos los que estamos and aquí all those who are presentes present y dentro de este país. inside here. Queremos rogarte que tu palabra We sea want to ask entendible, you that your word is understood, que dirijas mi vida, to guide my life que puedas mostrar tu voluntad and show your will. y que puedan ellos comprender tu And let them palabra. understand your Pero word. más que entender tu palabra, creer tu palabra y aplicar tu But palabra. above all, to understand and apply your word. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Hemos estado estudiando este tiempo atrás, mis amados hermanos, So we've been studying this past time acerca de la in iglesia regards to the church. y
hemos estado hablando mucho sobre las funciones que tienen cada uno de los líderes en la iglesia. And we've been talking about the different functions that the leaders have at church. De hecho, usted In sabe fact, que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. That Jesus said, I will edify my church. El domingo pasado estuvimos hablando de la misión que Cristo le dio a la iglesia. So last Sunday we were talking about the commandment that Jesus gave the church. Y cómo Dios en esta misión que nos ha delegado And va a how edificar su iglesia con God personas de diferentes partes del Is mundo. going to edify the church with people from all parts of the world. Y el trabajo de la iglesia es muy importante en esta misión dada por Dios. And the work of the church is very important to this mission given by God. Y Dios ha elegido hombres And God has chosen men y mujeres para que podamos cada quien en nuestra función realizar la obra que Dios nos ha dado. so each one of us can work in the different functions that have been given to Pero us. no olvide But do not la forget importancia de que la iglesia tenga un liderazgo that the espiritual, church needs to have a spiritual leadership, un liderazgo piadoso, a godly leadership, donde este liderazgo y la iglesia en general entiendan que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. so this church can understand that the head of the church is Christ. ¿Cuántos están listos para continuar con este How many of mensaje? you are ready to continue with this message? También debemos de conocer Also, we need to cómo know Dios ha how estructurado God las funciones de has liderazgo en la structured iglesia the church in the local church. y cuáles son los nombres que le da Dios a cada una de esas personas que tienen esas funciones. And what are the roles that God has given to each one of them? Los requisitos The bíblicos de Dios biblical para aquellos que requirements ocupan esas funciones de To liderazgo en la all iglesia. those who have those roles and responsibilities. Y el rol de cada uno de And estos the líderes. role of each per leader. Y tenemos a Cristo como la cabeza, And we have Christ as the head. tenemos a los ancianos We o have the elders pastores or pastors. y tenemos a los And we diáconos have the deacons. y después están las And after ovejas. that we have the sheep. Y está estructurada de esta And manera it is la obra. structured as follow. Y es bien importante que usted And it's conozca very important for bíblicamente you lo to que understand debe biblically hacer un pastor. What a pastor needs to do. Y veamos el rol singular de un pastor. So let's look at the singular role of a pastor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, 1 Peter chapter 5 verse 1. la palabra dice, ruego a los Therefore, ancianos I que están exhort entre the elders vosotros, among you, yo as your anciano fellow también elders con and ellos, witness y testigo de los padecimientos de of the Cristo, suffering of Christ, que soy también and a participante de la partaker gloria que also será of the revelada. glory that it is to be Y revealed. dice, apacentad la grey de Shepherd Dios the que está flock entre of vosotros. God among you. Y dice, ¿cómo? How? Cuidando de Exercising ella, oversights, no por fuerza. not under compulsion. A veces me dicen las personas, es Some que people pastor, tell usted me, tiene que ser más Pastor, you fuerte need con to las be personas. strong with the people. No, dice, no con No, not with fuerza, compulsion, sino voluntariamente, voluntarily. no por ganancia According deshonesta, sino con to the will of ánimo God. pronto. Entonces, And not sorted este es again, el but with pasaje que eagerness. nos habla, So hermano, this is the verse acerca that talks del to rol que debe ejercer un pastor in o llamado regards también un anciano. To the role that a pastor has, also known as an elder. Y el apóstol Pedro nos And recuerda Apostle Peter reminds us que si nosotros ejercemos that if we bien este exercise grado de administración en la this obra del Señor, grade of administration in the work of the Lord, un día va a aparecer el príncipe de los pastores once the prince of the pastors y nosotros will come recibiremos la corona de gloria. and we will receive the crown of glory. Esta corona es únicamente para pastores fieles. This crown is specifically for faithful pastors, Fieles en predicar el faithful evangelio, in preaching the gospel, en hacer la obra a la manera de Dios. and doing the work of God in God's way. Ahora, yo quiero esa corona, hermano. I want that crown, brethren. Yo quiero glorificar a I want Dios to con esa glorify corona. God with that glory. Y por eso es importante And que that's usted why sepa it is cuál es el important rol de for su you pastor to bíblicamente know hablando. The role of your pastor biblically. ¿Qué Dios ha dicho en su palabra acerca What de este has rol? God had
said in regards to this role. Hablemos del rol singular que está en el versículo 2 de Primera de Pedro 5. So let's look at the singular role that's talked to us about in 1 Peter chapter 5 verse 2. El mandato escritural aquí describe el rol de los ancianos en la iglesia local. This is talking about the role of the elders in the local church. Y es apacentar And that is la grey de Dios. to shepherd the flock of God. El término apacentar The term to shepherd viene de la palabra griega poimaino. comes from the Greek word poimaino, Instruye a los pastores which instructs the pastor a entregarse decididamente, to give themselves decisively apacentando la grey de Dios, to shepherd the flock of God, dándose cuenta de que esa es la voluntad de Dios knowing para nosotros. that is the will of God for them. Entonces, el rol de un pastor, So the role of a pastor, bíblicamente hablando de manera singular, biblically speaking, in a es singular way, apacentar it is la to grey shepherd the de flock Dios. of God. Esta orden está en voz activa, This order or command is in an active voice, lo cual Which significa also que means- esta es la cosa primordial que debe de hacer el pastor. This is something that the pastor must do. Es lo que debemos hacer más que todo. Above all, Dios quiere que escojamos apacentar God su grey. wants us to choose to shepherd the flock. Gramaticalmente este mandato está en modo imperativo. Grammatically, this will is in an imperative move. O sea que es la voluntad de Dios. It is the will of God. No tenemos que We do pensar not hacerlo have to o no. think whether we do it or not. Esto debe ser la devoción del pastor. This needs to be the devotion of the Y pastor. tiene que escoger esto sobre todo lo demás que hacer. And you have to choose this above all. Porque esta es la voluntad de Dios para él. Because this is the will of God for him. Y esto solo se puede And hacer this can only be done con la gracia de Dios, with the grace of God, bajo la dirección y el señorío de Cristo, under the lordship of Christ, según su palabra, according to his word, reconociendo que cada creyente pertenece a Dios recognizing that every believer belongs to God y no al pastor. and not to the pastor. Porque el versículo 2 dice Because verse 2 is telling que us, apacentemos la grey de Dios. it's telling us, shepherd the flock of God. O sea, es de Dios, That means that the flock No belongs to God, mía. not mine. es de Dios. It belongs to God. 2. 2, Las responsabilidades escriturales the scriptural responsibilities que tenemos That los we pastores have- son las siguientes. as a pastor is the following. Apacentar la grey de Dios involucra provisión. Shepherding the God's flock involves provision. ¿Y cómo es que un pastor provee a su iglesia? And how does a pastor feed the flock? El pastor ha de alimentar la grey de Dios con la palabra de Dios. As a pastor, it is to feed the flock of God, the very word of God. ¿Con qué debe alimentar un pastor a la grey? What are you to feed the Con la flock with? palabra de Dios. With the word of God. En San Juan capítulo 21, versículo 15, On John chapter 21, verse 15, vemos cómo el Señor toca el tema de apacentar a las ovejas. we see how God touches the topic in regards to shepherding the flock. Y Dios le hace una pregunta a Pedro. And God asked Peter a question. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y él respondió, sí, Señor. And he said, yes, Lord. Tú sabes que te amo. You know that I love you. Jesús le dijo a Pedro, And he said apacienta mis to him, corderos. shepherd my sheep. ¿Cómo llamó Dios a los creyentes en la How iglesia? did God name the believers in church? Corderos. Sheep. Volvió a preguntarle segunda vez en el versículo 16, And then he asked once again, Simón, ¿me amas?
Simon, do you love me? Él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Lord, you know I love you. Le dice, pastorea a mis ovejas. Shepherd my sheep. Le pregunta la tercera vez, And he asked the third time, Simón, ¿me amas? Simon, do you love me? Y Pedro se entristeció And Peter grieved porque Jesús le hiciera la misma pregunta por tercera vez. because he had asked him the third Y en time. cada una de ellas And el each Señor le time decía, he would apacienta ask, mis ovejas. Tend to my sheep. Miren la importancia que Look Jesús at le the está dando a importance esta frase. that God is giving to this phrase. Miren lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Look what Jesus is telling Peter. Alimenta las ovejitas. Tend, feed my sheep. Provee alimentos Provide buenos para las good ovejas, Pedro. food for my sheep, Peter. Como un pastor muestra que ama How does la a iglesia que Dios le ha pastor puesto demonstrate that bajo he su loves cuidado. the church that he has been giving Cuando under un his pastor care? alimenta And it is bien a las when a ovejas. pastor feeds the sheep well. Que las ovejas reciban buen alimento de la For them palabra to del Señor. receive good food from the word of God. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 4 On 2 Timothy chapter 4, verse 1 through 4, vamos a ver también unos versículos muy interesantes. we are going to see some interesting Quiero que usemos verses. nuestra Biblia, So, por help favor. me opening 2 your de Bibles. Timoteo 4, 1 al 4. 2 Timothy chapter 4, verse 1 through 4. Dios habla con Timoteo y le dice, So God is talking to Timothy and he tells him, te encargo o te encarezco I charge you delante de Dios y del Señor in Jesucristo. the presence of God and Jesus Christ. Versículo 2, Verse 2, que prediques la palabra. preach the word, Alimenta, le dice. feed, Que instes a tiempo y fuera de tiempo. be ready in season and out of season, Redarguye, reprove, reprende, rebuke, exhorta con exhort, toda and great paciencia y patience doctrina. and instruction. Porque va a haber un tiempo For the time will come cuando la gente no va a when they querer will not escuchar sana endure doctrina, sound doctrine, sino que van a querer but escuchar wanting lo que ellos to mismos have desean their oír. ears tickled. Y van a apartar They el will oído de la verdad. accumulate themselves Y se volverán mejor a las fábulas. Pero tú le dices, But you, sé sobrio, be sober, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como pastores, as pastors. hay muchas cosas que Dios nos There's manda que many hagamos. things that the Lord wants us to do. Pero lo más importante, But above all, la prioridad de un the pastor priority debe of a ser pastor predicar la needs to palabra be de to Dios. preach the word of God. Porque Dios quiere que su iglesia esté fundada en Cristo Because he wants the church to be y en una founded in doctrina Christ, and bíblica. also in a sound doctrine. Y vamos a hacer esto. And we are going to do this. Y vamos a tener que reprender muchas And veces we are going to have to rebuke many con la times palabra. with the word of Y God. vamos a tener que And redarguir. we are going to have to exhort. Y vamos a tener que exhortar. Reprove, rebuke, and exhort. La enseñanza tiene que ser doctrinal. This doctrine needs to be, the teaching needs to be doctrinal. Y después debe de haber una aplicación And there práctica has de to esa be a enseñanza. practical teaching. La iglesia tiene The que ser church animada, needs to be encouraged. pero también la But iglesia also, tiene que ser they need desafiada to be con la palabra de challenged Dios. with the word of God. Es por eso que los hermanos siempre That's que why escuchan al when pastor they Sánchez, hear Pastor Sanchez, pastor como que venía Pastor, directito hacia mí, like you were coming, como que me la directly venía con at me. receta, ¿verdad, pastor? like La if you had palabra. a recipe for me, Porque la palabra tiene because the también word of God, que, aparte de ser doctrinal, besides being doctrinal, debe de ser, It needs hermano, to be una palabra que a desafíe a su that persona challenges yourself a practicar to la verdad. practice the truth.
La iglesia tiene que ser apacentada y alimentada con la palabra de Dios. The church needs to be shepherded and fed with the word of God. No necesitan la leche adulterada de la They do psicología. not need the adulterate milk of psychology. No necesitan más de misticismo. Or Eso hay mucho en la mysticism. iglesia hoy en There's día. so much in different churches nowadays. Lo que se necesita es What you need que usted sea enseñado is to con la be palabra de taught Dios. with the word of God. Capítulo tras capítulo. Chapter after Versículo chapter, tras versículo. verse after Una verse, vez. time Otra vez. after time. A tiempo. In Fuera time, de tiempo. and after, and Pastor, out of usted porque solo enseñando pasa. Pastor, why are you Porque always ese es teaching? el mandato de Dios a mi persona. Because that is the command of God to Predicar myself, la palabra. to preach the word. Después de que Jesús resucitó, After Jesus rose, Él le dijo, Pedro, ¿me amas? he asked Peter, do you Él love respondió, me? sí, Señor, And te Peter amo. said, yes, Lord, I love Entonces you. Él le dijo, apacienta entonces mis So ovejas. he said, tend to my sheep. La responsabilidad del The pastor responsibility es of a alimentar pastor la grey de Dios is con la to palabra de Dios. feed the flock of God with his word. Y en las cartas pastorales And in the pastoral letters, hay un énfasis muy There's fuerte a en strong enseñar doctrina a la iglesia. emphasis to teach doctrine to the church. ¿Sabía que hoy en día muchos pastores Did you no know quieren enseñar doctrina desde los púlpitos? Nowadays, pastors do not want to teach doctrines from Quieren their pulpits. temas prácticos y They want motivacionales, practical message and motivational pero no quieren messages. alimentar con sana doctrina a sus ovejitas. But they don't want to feed their sheep with sound doctrine. Y los creyentes necesitan ser And the alimentados. believers need to be fed. Y en el versículo 6, And on verse 6 of 1 Timothy chapter 4, verse 6, Pablo les dice lo siguiente: Paul tells them the following. porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En 1 Timoteo 4:6, 2 Timoteo 4:6, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Pablo sabía que él un día tenía que presentarse delante de Dios. So Paul knew that he had to present himself before God. Y yo quisiera como pastor And I would want, as a pastor, que si un día Dios me llama ante su presencia, that if God calls me before his presence, usted recuerde a este pastor porque lo alimentaba con la buena palabra de Dios. I want you to remember this pastor because he fed you the word of God. Y no que recuerde a un pastor que solo lo estaba entreteniendo. And not a pastor that was only entertaining you. Que hayan ovejitas For saludables. there to be sheep that are healthy. Un pastor que pelee la buena batalla. A pastor that is fighting the good Que acabe battle. la carrera. To finish the race. Que guarde la fe, la doctrina tal y Saves como está en la the palabra faith, de Dios. Just as it is in the word of God. Y lo único que nos esperaría a nosotros And the only thing that would await us después de morir after dying es la corona It's the crown de justicia, of righteousness. la corona de The gloria, crown of glory. los galardones, mis The amados rewards, hermanos, Brethren, que recibiremos that we will receive. y que Dios tiene preparados para aquellos And que that aman la God obra del has Señor. prepared for all those who love the word of God. En el versículo 11 de segunda de Timoteo 4 So 2 Timothy chapter 4 verse 11. es algo tremendo lo que Pablo está diciendo, It's something tremendous what Paul is saying. porque Pablo está diciendo, mis amados hermanos, que solo Lucas estaba con él. He was saying that only Luke was with him. Y Pablo estaba en sus últimos momentos. And Paul was in his last moments. Sabía que un pastor dedica toda su vida Did al you know ministerio, that a pastor dedicates his whole life? pero to es the muy ministry? posible que de tantas ovejitas que alimentó, And it's impossible that all the sheep that he fed, al final de su vida no At the esté con end. ninguna de esas ovejitas. of his life, he was with none of those sheep. El pastor las alimenta toda una vida. The pastor feeds them his whole life. Pero Pablo dice But cuando ya Paul estaba said finalizando su when vida, he was about to end his life,
Solo Lucas está conmigo. Only Luke is with me. Por eso Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo en el versículo 1. A Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1. So that's why Paul tells Timothy in chapter 4, verse 1. En 2 Timoteo, 2 Timothy. te encarezco delante de Dios. I charge you these, therefore, Te encarezco delante de Dios. I charge you these before God. Versículo 2. Verse 2. Que prediques. To preach. Que prediques. To preach. No importa si la gente lo recibe o no lo It recibe. does not matter whether people receive it or not. No importa si al final terminas solo. It does not matter whether at the end you end alone. Tú tienes un mandato de Dios. You Predica la have palabra. a commandment from God, and that is to preach the Y word. todo pastor And every pastor que entiende la that voluntad de Dios understands the will of God sabe que tiene un llamado de Dios knows that they have a que commandment no of God. dependerá de las condiciones, That it does not matter sino the de lo que Dios le ha conditions, mandado a hacer. but what God has sent you to do. Y debemos ser fieles en este And we mandato. need to be faithful in this commandment. Ahora, noten, mis amados hermanos, So notice, brethren, que Dios nos está enseñando acerca del rol de un pastor. that God is teaching us in regards to the role of a pastor. Ahora, hay una pregunta que quiero hacer. So there is a question I want to ask. ¿Qué elementos requiere del pastor un ministerio de enseñanza efectivo So what elements does que an alimente al rebaño de Dios? effective teaching ministry that feeds God's sheep required of a pastor? ¿Qué elementos se requieren del pastor en un elements ministerio? are required from a pastor in his ministry? Bueno, madurez espiritual. Spiritual maturity. Imagínense que el pastor no tuviera madurez y fuera como los miembros muchas veces. Imagine if a pastor didn't have maturity and was like a member. Hay miembros que se resienten porque el pastor no los saludó. There's members who resent because the pastor didn't greet him. Hay miembros que se members resienten that resent porque el pastor no los llamó. Because the pastor didn't call them. Hay miembros que se resienten porque el pastor no los tomó en Or cuenta members who resent the pastor because they were not y se taken into ponen como account. niños And they become children. inmaduros y yo quiero Immature. leche. I want milk. Imagínense si tuviéramos a un Imagine pastor if we had a pastor que no sea maduro that was not mature. y comenzara a ver las acciones y la actitud de la iglesia en respuesta a And lo started que to él see the está pidiendo action que se haga in response basado en la palabra del Señor. From the church of what he has asked based on the word of God. Y la madurez espiritual And the spiritual maturity es una de las dificultades que toda iglesia tiene hoy en día. it's one of the difficulties that a church has currently. Y es muy peligroso para una And iglesia it is very dangerous in a church tener un pastor sin to entrenamiento en la iglesia a local. pastor without training. Por in the eso la local iglesia church. tiene que estar preparando futuros pastores. And that is the reason why a church needs to be preparing future pastors. Necesitamos un pastor We need a pastor, que conozca tanto knows la iglesia the church well, como también esté as well, preparado en la palabra is para atender y alimentar la iglesia. prepared in the word of God to feed the church. Hay un problema hoy en día, There is a problem currently que hay iglesias que That there are solicitan churches un nuevo pastor. that solicit new pastors. Y muchas de estas iglesias no And many of these conocen el churches desarrollo de ese Do pastor. not even know this pastor's development. No conocen si se ha They don't preparado know whether he doctrinalmente. has been prepared doctrinally. Estos pastores no These conocen la pastors historia de do not las ovejitas. even know the history of each one of the sheep inside the Un church. pastor conoce A hasta pastor las actitudes de las knows ovejitas que tiene a su even cuidado. the attitudes that the sheep have under his care. Sabe cómo llegar a He cada knows ovejita. how to reach each one of his sheep. Hay ovejitas que There son are sheep that are temperamentales. temperamented.
Hay ovejitas que There's son sheep muy who are amorosas. very loving. Hay ovejitas There que are son muy sheep that are resentidas. very resentful. Hay There are ovejitas que hay sheep. que andarles dando lechita con un biberón Then you bien have pequeñito. to be giving them milk in a small Hay little baby ovejitas que bottle. están más desarrolladas, There are some sheep who are more que developed. son más maduras. They are more mature. Y uno los trata más And maduros. you treat them more Ya no los maturely. anda cargando como bebés. You don't have to be carrying them like babies. Y es a donde le preguntan, pastor, ¿y por qué no nos trata igual que todos? And that's when they ask, Pastor, why don't you treat us the Porque ya same? son maduros. Because you're more mature. Porque deberíamos ser como el escritor de Hebreos les dice a los creyentes We have hebreos. to be like the Hebrew writer tells the Hebrew people. Debiendo ser ya maestros, les dice. You should have been Tienen teachers. necesidad que se les vuelva a enseñar las You primeras enseñanzas. Have the need for the first teachings to be taught to you again. Hay gente que no quiere There's people alimentarse. who do not want to be fed. Debería ser ya una ovejita madura. They should already be a mature sheep. Entonces tratar con diferentes caracteres. So, to deal with different characters, Se requiere madurez espiritual. you need spiritual maturity. Se requiere madurez para You saber cómo proceder en la iglesia. Need to know, you need to have maturity how to deal with things in church. Y esa madurez viene cuando And that usted maturity conoce comes más a la persona when de you Cristo. know more the person of Christ. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, The Bible says those who lack wisdom, que la pida a Dios. ask God, Y Dios la dará and abundantemente. God will give it abundantly. Yo le digo, Señor, dame I say, sabiduría. God, give me wisdom. La iglesia está en un tiempo The donde church necesita There's guianza a de time parte del Señor. when they need guidance from God. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Esa es mi oración. That is my prayer. Y cada día, And each hermanos, time, recurro a la palabra Then I come to y the word. recurro a doblar mis And I rodillas come to bend y my le digo, knees. Señor, I ayúdame. tell God, help me. Guíame, Señor. Guide me, God. Muéstrame tu Show voluntad. me your will. Porque yo quiero hacer lo que I tú me has want to do mandado. what you have commanded me to do. Yo quiero amar lo que tú I amas. want to love what you love. Quiero cuidar lo que I tú want to cuidas. take care of what Quiero you take hacer care lo of. que tú quieres que I haga. want to do what you want me to do. Y se necesita madurez, hermano. And you need maturity. Y muchas veces cuando el And pastor many predica en times una iglesia when the pastor preaches in a church, para ser el futuro candidato de to esa be iglesia, the future candidate in that church, ellos siempre dan sus dos mejores mensajes. they give their two best messages. Pero muchas veces la But gente no lo many times, conoce. the people don't know it. Y la gente en la iglesia quiere And the cambiar al people pastor. want to change the pastor in Al churches. pastor que han tenido por muchos The años. pastor they've had for so many years. Al pastor que ha estado fielmente The enseñando pastor la who's palabra. been faithfully teaching them the word. Al pastor que ha estado The en las pastor buenas y en who las has malas. been there in the good and bad times. El pastor que aguantó The hasta pastor hambre cuando no había recursos en la iglesia. Did not have enough food when there was not much Y resources viene in alguien church. ahí con un mensaje de esos poderosos. And there comes someone with a Y ya la powerful gente ya message. quiere cambiar al And pastor. now the people want to change the pastor. Pero no conocen su progreso. But they don't know his progress. No conocen su doctrina. They don't know his doctrine. No conocen su They don't testimonio. know his testimony. Por eso es That's why importante it's so important que la iglesia for the church valore to a value sus ministros their ministers. y valore el and mensaje value que da a sus the ministros message that his y ministers sean give. fieles en And be obedecer la voluntad de faithful Dios. To obey the will of God. Qué bueno cuando una It iglesia is tiene so un pastor good when a church has a pastor que conoce la verdad that bíblica. knows the biblical Eso es truth. maravilloso. That is wonderful. Se requiere It madurez is espiritual. required spiritual maturity. Cuando un pastor comienza a pastorear una iglesia, So when a pastor starts to shepherd a church, es como una luna de miel. it's like a honeymoon. Oh, pastor, lo Oh, amamos. pastor, we love you. Qué tremendo Oh, pastor. pastor, how great. Qué bueno que usted es It nuestro is so pastor. good that you are our pastor. Abrazos, Hugs here. invitaciones a cenar, Invitations to dinner. regalos por aquí, Gifts here. regalos para allá. Gift there.
Y el pastor en la luna de miel, And the yo los amo a pastor in the honeymoon, toditos, a oh, I toditos. love all of you. Pero cuando comienzan los problemas, hermanos, But when the problems start y to la luna arise de miel se acaba, and the honeymoon is over, ¿y sabe cuándo empiezan los and you problemas? know when the problem starts? Cuando una iglesia empieza a organizarse. And it's when a church starts to be Un organized. pastor dijo que cuando una A iglesia pastor empieza a said organizarse, that when a church starts to organize, los creyentes the se vuelven believers incrédulos. become unbelievers. Y no es que dejan de ser And creyentes, it's not that they stop sino being que believers, actúan but they neciamente. act foolishly. Porque en una organización Because in an organization, tiene que haber un líder. there has to be a Y leader. tiene que haber alguien que And there siga has el to be líder. someone that follows the leader. Y muchas veces somos And muy many orgullosos. times we are very Y proud. no somos humildes para seguir las directrices And del we líder. are not good at Y following la luna de miel se leadership. termina. And the honeymoon is over. Y algunos pastores no And duran. some pastors do not last. A las primeras At all. se retiran. After a while, they quit. Cuando se acaban las cenas invitadas. When the people stop Cuando la inviting them to gente, dinners. el pastor se prepara toda una semana When a para dar un pastor sermón. prepares himself for a Y whole llega a la week, iglesia y la gente no viene a la iglesia. and he goes to church and people don't come. Le voy a decir, Let ¿cómo me usted tell se you. sintiera si preparara comida para una persona invitada y no llegara? Let me ask you, how would you feel when you make food for someone and Y they lo don't show dejaran up? con los frijoles ahí hechos. And they stand you up and left you with the beans done. A mí me dejaron algunos con las pupusas ayer. Some of you left me with the pupusas yesterday. ¿Cómo se sentiría How usted si would you preparara feel alimentos para una if I persona? prepared food for someone Y con mucho amor and estuvo with todo el much día love you were the trabajando whole day working? y estuvo And you sacrificando were su tiempo, sus sacrificing recursos, time and y al final la resources. gente no le llega. And at the end, people do not show up. ¿Cómo se sentiría? How would you feel? Oh, Oh, lo vuelvo a invitar. I won't invite you again. Usted se da ese lujo. You can give yourself that luxury. Un pastor A no. pastor cannot. Un pastor debe de ser A maduro. pastor needs to be mature. Debe de estar ahí, respondan o no He respondan. needs to be there whether people respond or Aunque not. haya luna de miel o no Even haya luna de if there miel. is a honeymoon or there's no more honeymoon. Aunque le digan le aman o And no even te though they aman. tell you I love you or I don't love you. Aunque le digan te aman y te metan un cuchillo hablando a espaldas Or tuyas. even if they tell you I love you in your face and stick a knife in your back. Aunque la gente incluso te insulte And even porque if no está de people acuerdo contigo. insult you because they don't agree with you. Un día One day, estaba un miembro there was de la a member iglesia of our church. y yo estaba resolviendo un problema con la And I iglesia. was resolving a problem with the church. Y esa persona que estaba en And that contra mía, person who was against me mis amados hermanos, estaba diciendo palabras was hirientes. saying hurtful words, Y yo estaba guardando mis lágrimas. and I was saving my tears. Yo estaba guardando mi And I corazón, was saving and guarding my confiando heart, en la palabra. trusting the word of God. Pero había un miembro que me amaba mucho y But there estaba was a escuchando member that lo loved me que el much otro miembro estaba and was diciendo. listening to what that member was saying of me. Y ese miembro estaba llorando y And that escuchando escondido. member was hiding and crying. Pero un pastor a veces But a tiene que pastor guardar sus lágrimas. needs to Un not pastor shed tiene que tears. guardar muchas veces sus emociones. He needs to hide his emotions. La gente puede estar desanimada, pero un People pastor no puede estar desanimado. May be discouraged, but a pastor cannot be La discouraged. gente puede decir un domingo, no voy a ir a la iglesia, pero A un pastor person no lo puede hacer. Can say, I'm not going to go on a Sunday to church, but a pastor cannot say that. Y claro que puede hacerlo si usted quiere, Oh, yes, you can do it if you want. pero este pastor, But mis this amados hermanos, pastor, brethren, no siente que está does not viviendo feel en el propósito de that Dios he cuando is falta un día a este living lugar. the purpose of God when he fails one day not coming to church. Se necesita madurez.
You need maturity. Se necesita ser apto para enseñar. You need to be adequate to teach. Hay gente que conoce doctrina, There's people who know doctrine, pero no sabe enseñar but they doctrina. do not know how to teach doctrine. Un pastor puede A decir, pastor can say, yo soy pastor, pero no I am tengo a el don de la pastor, but enseñanza. I don't have the gift of teaching. Le tengo una I noticia, have news for you. entonces no es pastor. That means you're not a pastor. Porque uno de los Because requisitos one of the es requirements que sea is apto for para you enseñar. to be adequate to teach. Un hombre que no tenga de qué A avergonzarse. man who has nothing to be ashamed Un of. hombre que use bien A la man palabra who de uses verdad. well the word of God. Un pastor que puede pastor presentar la palabra that can correctamente present como está escrita. The word of God just as it is written. Yo tengo estudiantes en el Instituto Bíblico I have students in the Biblical Institute, y estamos preparando a estos varones. and I am preparing these brethren. Y ayúdenme a orar. And help me pray. Ojalá que de ahí salgan pastores. I hope there's pastors. Pero ¿saben qué? But you know what? Deberíamos ser evaluados. We need to be evaluated. No solamente a través de las pruebas Not que Dios only through permite en la vida, trials that God allows, sino a través de oírlos predicar. but by listening to their preaching. ¿Alguna vez alguien lo ha evaluado cuando predica? Has someone evaluated you when you preach Para darle sugerencias. to give you suggestions? Yo he estado escuchando a cada uno de mis estudiantes. I've been listening to each one of my students. Yo los estoy evaluando. I am evaluating. Y en un momento dado yo me voy a sentar And I'm going to sit y voy a darle sugerencias and I'm going to give them de suggestions. cómo pueden mejorar su enseñanza. How you can better your teachings. Y sería bueno hacerlo, And it would be good to siempre y do that. cuando los que evalúen sean As the nuestros one amigos. who values you are your friends. Porque si son enemigos, Because if they're your enemy, siempre van a estar evaluándonos they're always going to evaluate y siempre you. nos van a estar poniendo cero. And they will always give you 0. Así que qué mejor que lo evalúe su pastor. Qué mejor que lo evalúe su pastor. So what better than your pastor evaluates you? Y que él que le está enseñando la palabra And he who is teaching you his word lo oiga may hear you y le dé, hermanos, and gives you algunas recomendaciones. some recommendations. Gracias. Esto es algo que podemos hacer para ser mejores comunicadores. This is something we need to do to be better communicators. Debemos, yo tengo alguien que me evalúa, fíjate, I have someone who evaluates me, mi esposa, hermano. my wife. Todos los domingos le pregunto, Every Sunday I ask, ¿cómo estuvo? how was it? Y ahí me dice las cosas. Hermano. And she tells me, Esto no se entendió muy bien. this was not understood well. Esta palabra hay que mejorarla. You have to be better with these words. Predicaste 2 horas. You preached 2 hours. Los hermanos estaban durmiendo. The brethren were falling asleep. Es bueno, hermanos, evaluarnos. It's good to be evaluated. Es bueno para mejorar. It is good so we can be better. Pero recuerde que aunque nos evalúen, But remember that when we are evaluated, cada quien tiene su estilo propio. each one of you have your own style. Dios respetó el estilo, la personalidad de cada predicador. God respected the style and the style of preaching of every person. La evaluación no va en base al estilo, The evaluation is not based on the style, sino en base a lo que dice el predicador de lo que Dios dijo en su palabra. but what the preacher said in his word. Así que yo voy a respetar la personalidad de cada uno. So I'm going to respect each person's personality. Hay algunos que son explosivos, Some are explosive, bien dinámicos, very dynamic. se mueven aquí, They move here, se mueven they allá. move there. Otros están bien serios. Others are very serious. Otros están, hermanos, con una voz suave, no como la del pastor. Others are with a more soft voice and not like the Y aunque pastor. podemos darle algunos consejos, And even though we can give you some advice, en realidad la evaluación va a ir en Truly. base a lo que está diciendo de la palabra de the Dios. evaluation is going to be based on what you are actually teaching in regards to the Word of God. Otro elemento que quiere el ministerio de un pastor Another element that the pastor needs es una autoridad práctica.
It's a practical authority. Esto es importante. This one is En important. Tito capítulo 2, versículo 15, Titus chapter 2, verse 15. Pablo le dice a Tito, Paul tells Titus, esto habla y these things exhorta. speak and exhort, Y dice, reprende con toda autoridad. and reprove with all Y authority. dice, nadie te menosprecia. Let no one disregard you. Hay pastores que enseñan sin ninguna autoridad, There are pastors who teach without any authority. como que si tuvieran miedo de demostrar autoridad. Like if they were afraid to show authority. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. Si usted está convencido de lo que está hablando If en you la are Biblia, convinced of what you are talking about in the Bible, y usted sabe que lo que está hablando es la verdad de Dios, and you know that what you are talking is the Word of God, predíquela con autoridad. preach it with authority. Que nadie menosprecie su Let ministerio. no one not appreciate your ministry. Predique con la autoridad bíblica que Preach. Dios le está dando. With the biblical authority God is giving you. Por eso es que hay hermanos que le hacen a uno, That's why there's some brethren who tell you and they move their hand like, uh-oh, pastor, está pastor, diciendo algo tremendo. you're saying something Sí, tremendous. yo lo voy a Well, hablar yeah, con autoridad. I'm going to speak it with authority. Pero es que somos amigos, pues somos amigos. We are friends. But yes, Que we no are me ama, friends. pues sí lo amo. You don't love me? Yes, Por I eso do. le predico la And verdad. that's why I preach the truth. No la verdad que usted desea oír, Not the truth that you want to sino la hear, verdad que está en la palabra de Dios. but the truth that is in the Word of God. Aunque muchas veces esa verdad es Even como though- agua de limón en la llaga, hermano. That truth may be as a lime juice in a cut. Hable con autoridad la palabra de Dios. Speak the Word of God with authority. El pastor necesita tiempo y voluntad de estudiar con diligencia la palabra de Dios. A pastor needs the time and willingness to study the Word of God diligently. ¿Cuántas horas trabaja usted secularmente en sus respectivos How trabajos a many la hours semana? do you work in your respective jobs approximately per week? 40 horas, ¿verdad? 40 hours? 40 horas, ¿verdad? 40 hours? Bueno, el pastor, Well, the pastor, para dar, hermanos, enseñanza bíblica, to be able to teach debería biblical pasar studies, de 25 a 30 horas como mínimo semanales estudiando la palabra de Dios. a pastor should spend between 25 to 30 hours a week studying the Word of God. Para los que no crean que eso es trabajo, For those of you who think that is not a job, lo invito a predicar un día y a ver cómo le I'm going tiemblan las to piernas, invite you hermano. to preach and see how your legs start to shake up in the pulpit. Preparar una enseñanza bíblica no es To fácil. prepare a biblical teaching is not easy. Estarse preparando en la palabra por 30 horas a la semana como To mínimo be no es preparing fácil. yourself for about 30 hours per week in the Word of God is not easy. Es fácil distraerse. It is easy to be distracted. Pero si queremos ser maestros But efectivos, if we want to be effective teachers, debemos dedicar tiempo para estudiar la palabra de we Dios. need to dedicate the time to study the Word of God. Amén. Amen? No le va a pasar lo de un pastor Let it not happen what a pastor, que no preparó el mensaje he did not prepare the y message. dijo, hoy el Espíritu Santo nos And va a he's hablar. going to say, oh, the Holy Spirit's going to speak today. A donde abra la Biblia, ahí Where voy a I predicar open the porque es la Bible, voluntad de Dios. that's where I'm going to preach because it's God will. Y abrió la Biblia y And sale you aquel open the versículo. Bible and the verse comes. Y Judas se ahorcó. And Judas was hanged. Y el pastor dijo, uy, no, esto está feo, mejor otro lugar. And he said, oh no, I'm not going to preach there. Let me go somewhere else. Y abre otro versículo que And dice, he opens the Bible to another verse. haz tú lo mismo. You do the same. Hermanos, el pastor Brethren, necesita The tiempo para la pastor palabra. needs time to dedicate to studying the Word of God. Y eso es importante que la And iglesia lo that is entienda. important for the church to understand. Si la iglesia no se involucra a hacer ellos el trabajo If administrativo, the church does not involve themselves, el pastor no va a tener tiempo para la the palabra. pastor will not have time for the Word of God. Y su alimentación no va a ser la indicada. And your nourishment will not be the correct Al one. final, cuando usted At the recibe un buen end, alimento, when you receive good nourishment, el beneficiado es usted. you are the one who's going to be Y es la benefited. manera de Dios.
And that is the way of God. Otra cosa que necesita Another hacer un pastor en un thing that a ministerio pastor needs to do in his ministry, es permanecer en Cristo. it's to abide in Christ. Es tener una comunión con el It's Señor. to have fellowship with God. Jesús dijo, separados de Jesus mí, said, nada podéis separated from hacer. me, you are not able to do things. Y la mejor manera And the de best demostrar way dependencia de to Dios, hermano, demonstrate dependency, es teniendo una vida de oración. it's to have a life of prayer. Hay momentos muy There are difíciles en la moments vida that de are un very pastor difficult in the pastor's life. y solo somos grandes And cuando we estamos de are rodillas. only big when we are on our knees. Hay luchas que se There are resuelven battles that are resolved solo cuando estamos de rodillas. only when we are on our knees. Quisiéramos tener una varita We want to have a magical wand y hacerle en la cabeza a las ovejitas ¡pling! and do this to the head of the sheep Y que cambiaran las cosas. and to change things. Pero los pastores predicamos la palabra. But pastors preach the word. Pero el efecto en el corazón es algo But que the solo Dios lo effect- puede hacer. Is only things that God can do. Por eso necesitamos doblar That's nuestras why we rodillas. need to bend our knees. Para que cuando usted escuche las So that palabras when que Dios you le da al pastor a hear través de la escritura, The word of God that the pastor is teaching you through the word esas of God, palabras impacten su it can vida. impact your life. Y para eso necesita el that, pastor tener The comunión pastor con needs Dios. to have fellowship with God. Y si a usted le enseñaron que los pastores no perdemos la comunión con Dios, le mintieron. And if they told you the pastors do not lose their fellowship with God, Pues they somos lied to humanos you. y tenemos naturaleza We pecaminosa. are human and we have sin nature. Pero necesitamos But siempre we reconocer need to recognize que necesitamos de Dios that we en need cada cosa que hacemos y decimos. God in everything we do. Otra and cosa say. que se necesita en un ministerio Another thing that we need in a ministry es pasión por predicar el passion evangelio. to preach the gospel. A mí me han dicho, pastor, They told me, Pastor, ¿y usted por qué solo el evangelio y el why evangelio y is el it that you're always evangelio teaching y the el gospel, evangelio y el evangelio y que la gracia y que la gracia y que la seguridad eterna y que romanos y que romanos? Romans. Un hombre dijo A man said que Romanos mismo that Roman itself, es el evangelio mismo. it is the biblical gospel. Conocer Romanos To know Roman es conocer el evangelio. is to know the gospel. Yo quiero predicar el I evangelio. want to preach the gospel. A mí me apasiona hablar del I evangelio. am passionate at speaking the No sé gospel. qué le apasiona a usted, I don't know what passionates pero si you. usted me invita a su But if casa, you invite me to your yo home, siempre voy a I buscar will hablar always de la palabra de find Dios con a usted. way to speak the word of God with you. Si estamos en la mesa comiendo, If we are in the dining table voy a eating, tratar siempre de llevar la palabra de I Dios will a su always vida. try to bring the word of God to your life. Esto no significa que no This debemos does ministrar not personalmente a las mean personas that o los we should creyentes, not minister the word of God or the believers. pero nuestra prioridad es estudiar, But our priority is to study, enseñar teach, y predicar el evangelio and de Cristo. preach the gospel of Christ. Ustedes, hermanos, en esta iglesia saben mucho de la Biblia. Brethren, you know much about the Bible in this church. Cuando ustedes recién llegaron a esta When iglesia, you recently arrived to this church, no tenían mucha habilidad incluso para encontrar pasajes bíblicos. you did not have the abilities to even find biblical verses. Yo notaba en sus rostros cuando yo mencionaba una doctrina y se quedaban, In your faces, when I would speak about a doctrine and you were confused, pero ahora les hablo de esa doctrina but now I talk to you in regards to this doctrine, y rápido captan las cosas. and you catch it really quickly. Ahora son más diestros para estudiar la palabra. You are more diligent to study the Word of God. Y hay habilidad ahora en la And iglesia. there's more abilities in the members of our church. Tienen habilidad hasta para tomar notas. You have ability to even take notes. Y debemos orar And we need to pray para ser mejores maestros de la palabra cada día. to be better teachers of the Word of God each day. Para enseñar la To doctrina. teach the doctrine. Para predicar el To evangelio. preach the gospel. Para que Cristo sea exaltado. For Christ to be exalted. Así que estos son los elementos que se So these requieren are en the el elements ministerio de un that are pastor. required for the pastor. Madurez espiritual, Spiritual maturity,
apto para enseñar, able to teach, autoridad práctica, practical authority, voluntad y diligencia para estudiar la palabra, time and willingness to study the Word of God comunión diligently, o permanecer en Cristo abiding in Christ, y pasión por predicar la palabra. passion to preach the Word of God. Cuando una iglesia busca un pastor, When a church seeks a pastor, estas cualidades these qualities, más los requisitos bíblicos plus the biblical requirements, deberían estar en un ministro. need to be in a minister. Pero hoy en día, But today, ¿qué cualidades busca la iglesia what para tener un qualities pastor? are the churches looking in a pastor? Que sea bilingüe, Let them be bilingual, trilingüe o trilingual, cuadrilingüe, si es posible. or even know multiple languages. Que sea un magnate. Porque si él tiene dinero, Let him be rich, entonces va a poder hablar de bendición. because if he is rich, that means he can speak about blessings. Que tenga un cuerpo pastoral. Let him have a pastoral body. Yo lo tengo, hermano. I have it. Ya tengo púlpito incorporado, hermano. I have a pulpit incorporated in me. Que tenga voz de locutor. Let it have a strong voice. Que tenga la unción de Dios. Have God's anointment. Que sea un hombre con el power de Dios. Let him be someone with God's power. Qué ignorancia, hermano. So much ignorance. Y muchas veces And many times evaluamos a los pastores we por lo que evaluate tienen our pastors for what they have y no realmente por lo que conocen and y not enseñan en for la palabra de what Dios. they know and teach of the Word of God. Yo tengo un pastor, I have a pastor, el pastor Juan José Zelaya. Pastor Juan José Zelaya. Yo sé que muchas veces I know that many times él ha pasado tremendas necesidades, he has gone through so much need. pero cuando yo veo a ese hombre, But when I see this man, yo lo veo un gran hombre, hermano. I see him as a great man. La gente lo mira descalzo, People might see him without shoes, limpiando la tierra de su templo, cleaning the floors of the church. lo mira humilde, They see him y humble, como no lo miran con traje, and since they don't see him in y a como no lo suit miran con corbata, or a tie, oh, no es grande. oh, he's not great. No lo toman en cuenta They quizás, don't take him into account. pero si supieran lo que ese hombre But if enseña, they knew what that man taught, si supieran lo que ese hombre conoce y if alimenta you a las ovejas, knew what that man knows si and feeds supiera la his iglesia la sheep verdadera riqueza que tienen, and the richness that church has in him, entonces su respuesta fuera their diferente. response will be different. Pero muchas veces But tienen many un gran times hombre they have a great man y la iglesia no responde. and the church does not respond. Y no lo digo para vergüenza, And I don't say it to shame anyone. lo digo para I say conciencia it bíblica. for biblical conscience. Por eso el próximo domingo, That's why next Sunday, así como vimos los elementos que just deben as estar en el we ministerio de un saw pastor, the elements that are to be in a pastor, también vamos a aprender cuáles son los we're going to learn elementos what are the elements que se requiere de that parte de la are congregación required from the congregation en cuanto al rol de un in regards ministro, un pastor. to the role of a ministry pastor. Así que si me está escuchando, Pastor So, Johnny, if you are listening to me, Pastor Johnny, quiero decirle que le amo mucho. I want to tell you that I love you much. Si hay algo que yo no olvido, And if there's something that I don't forget, es aquellos que Dios utilizó it's whom God used para yo crecer so that espiritualmente. I can grow biblically. Admiro mucho su ministerio. I admire your ministry, Admiro mucho el esfuerzo, el ejemplo que ha dado. your effort and example you've given me. Recuerdo las enseñanzas I que usted ha remember dado. your teachings, Y todavía me sigue enseñando. and you are still teaching me. Usted es un hombre humilde, You are a humble man, pero es un gran siervo de Dios. but a great servant Y of yo lo God. sé reconocer. And I know how to recognize Y no it. quería dejar pasar la oportunidad And de I decírselo. don't want to leave the Porque opportunity no lo to tengo tell aquí you, presente conmigo. because I don't have you presently with Pero me. sé que usted siempre But I know escucha los that mensajes you always listening to my que messages. esta persona que un día fue su oveja That this person that once was your sheep y que ahora es pastor,
and now is a pastor. Gracias a la misericordia Thank you to the mercy y al alimento que Dios puso and en su boca y the en su food corazón para that mi God persona. gave you to give me. Muchas gracias, pastor. Thank you, Pastor. Hermanos, necesitamos como iglesia Brethren, we need as a church empezar a ver la obra a la to manera de start Dios. seeing the church as the work of God. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Sí, Señor. Yes, you know I do. Alimenta Feed, mis ovejas. tend to my sheep. Señor Jesús, Lord Jesus, gracias por tu palabra. thank you for your word. Gracias por enseñarnos la verdad. Thank you for teaching me the truth. Gracias por mostrarnos estas cosas tan importantes Thank you for showing me these important things que como iglesia necesitamos that as a ver a church través de we los ojos de need las Escrituras, to see through the eyes of the scripture con ojos espirituales. with spiritual eyes. Te agradezco, Señor, I give you thanks, Lord. por los pastores que For has the permitido pastors en el desarrollo Did de mi you have vida. allowed in Te my life? agradezco, Señor, And I thank you, Lord, por el privilegio de ponerme for al the frente de esta obra. privilege to put me before this church. Te pido tu dirección, Señor. I ask for your guidance. Te suplico tu I ayuda, plead for Señor. your help. Que cada palabra que se enseñe en este That in lugar every word that it is taught in this church impacte el corazón may y la vida de cada impact the persona heart of para that no ser person, oidores olvidadizos, so they don't forget, sino hacedores de tu palabra. but they can be doers of your work. Te doy gracias, Señor, I give you thanks, Lord, por todas tus for bendiciones all of your blessings y por tenerme por fiel en el and ministerio. for having me faithful in the ministry. Cuida de mi familia. Take care of my family. Cuida, Señor, esta obra que nos has proveído. Take care of this church that you have given me. Dependemos de ti, We Señor. depend upon you. Y como Josué dijo, And like Joshua said, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. I and my household will serve the Lord. Yo espero que la gracia I y tu hope palabra that the grace of God in your word provoquen esa may actitud de provoke decisión that decision en cada familia que in forma each parte de esta iglesia. member family that are part of this church. Y si hay algún miembro And if there is a member que no está valorando that el is not compartir valuing con la this, iglesia, trabaja en su corazón, Señor. work Obra in their en sus hearts, vidas. work Que in aquellos que their nos lives, escucharon y nos vieron en And los those medios online who were seeing us through social media, hayan podido disfrutar la let palabra them de be Dios. able to enjoy the word of God. Señor, te doy gracias Lord, we give you thanks. y bendigo tu nombre And I bless your name hasta que tú vengas. until you come. Sí, Señor. Yes, Lord. Ven, Come. ven, Señor, por tu iglesia. Come for your church. Ayúdanos, Señor, And help us, Lord. para que cuando tú vengas So that when you come, encuentres una fe you can find desarrollada a developed faith para tu honra y para tu gloria. for your glory En el nombre de in the Jesús. name of Jesus.